Esa noche comenzaron con un golpe seco en la puerta. No un toque educado, no un llamado normal. Fue un golpe torcido, desesperado, como si alguien hubiera usado el hombro o la cabeza. Eran casi las 2 de la madrugada. Yo estaba sentado en la sala, con la televisión apagada, escuchando el zumbido viejo del refrigerador y el ladrido lejano de un perro que no reconocí. Cuando sonó el golpe, el perro se cayó de inmediato, y ahí supe que algo estaba mal. No me levanté al instante, me quedé quieto, conteniendo la respiración, con esa sensación incómoda de que si hacía ruido, algo del otro lado iba a darse cuenta de mi presencia. Afuera no se oía nada, ni pasos, ni respiración, solo el viento moviendo las hojas secas de la calle. Entonces escuché el llanto. No fue fuerte, no fue un grito, fue un gemido largo, quebrado, como el de alguien que ya no tiene fuerzas para llorar. Venía justo del otro lado de la puerta, mi puerta. El sonido me heló la espalda, porque no era un llanto cualquiera. Era un llanto antiguo, arrastrado, con una cadencia que parecía repetirse, como si se meciera solo. Yo había escuchado historias. Todos las hemos escuchado. En el pueblo, en la familia, en la escuela. Historias que uno finge no creer cuando es adulto. Pero esa noche, con la mano temblándome sobre el respaldo del sillón, supe exactamente a qué sonaba ese llanto. La Llorona. No dije nada en voz alta. Me levanté despacio y caminé hasta la mirilla. La calle estaba apenas iluminada por un foco amarillo que parpadeaba. No había nadie frente a la puerta, nadie visible, pero el llanto seguía ahí, más cerca ahora, como si saliera de la madera misma. ¡Ay, mis hijos! Ese susurro me atravesó el pecho. Sentí una presión rara, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Di un paso atrás sin darme cuenta. En ese momento, algo golpeó la puerta otra vez, más fuerte, tanto que el marco vibró. «¡Ya basta!», grité, sin pensar. «¡Lárguese!». El llanto se cortó de golpe. Silencio absoluto. Y entonces escuché otra voz, humana, masculina, rota. «Oye, abre, por favor». Me quedé congelado. Esa voz no era espectral. Era real, reconocible. Era la voz de Julián, mi vecino de la casa de al lado. El mismo que hacía asados los domingos. El mismo que siempre saludaba con la mano. «Me quiere matar», dijo. «Está aquí conmigo». Miré de nuevo por la mirilla. Ahora sí lo vi. Julián estaba de pie frente a mi puerta. Tenía la cara llena de sangre seca, los ojos desorbitados. Su camisa estaba rota a la altura del cuello, como si alguien hubiera intentado ahorcarlo. Detrás de él, a unos metros, se distinguía una silueta femenina, borrosa, casi pegada a la sombra del poste. No abrí. «Llama a la policía», le dije. «Vete de aquí». Julián empezó a golpear la puerta con el puño. «No entiendes», gritó. «No es una mujer, no es normal». Dio un paso hacia adelante. El foco parpadeó con más fuerza. Por un segundo, la vi con claridad. Vestido largo empapado, cabello negro cubriéndole el rostro, brazos flacos colgando a los costados. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que no caminaba, se deslizaba. «¡Ay, mis hijos!», volvió a llorar. Julián gritó como un animal acorralado y corrió hacia mi puerta. Empezó a patearla con desesperación. Yo empujé el mueble contra el marco, más por instinto que por lógica. «¡Abre!», lloraba él. «Te juro que si no abres, me mata aquí». La Llorona levantó la cabeza. Pude verle la boca abierta de par en par, demasiado abierta, como si la mandíbula no tuviera límite.
El llanto se transformó en un alarido insoportable. Julián se tapó los oídos, cayó de rodillas. Y entonces pasó algo que no esperaba. Desde el fondo de la calle apareció otra figura. Un hombre, alto. Al llegar, se abalanzó sobre Julián y lo levantó del suelo de un tirón. «Te dije que no salieras», le gritó. Era el hermano de Julián, el que había salido de la cárcel hacía unos meses, el que nadie quería cerca. Los dos comenzaron a forcejear justo frente a mi puerta. La Llorona seguía ahí, observando. No se acercaba, solo miraba, balanceándose suavemente. El hermano sacó un cuchillo. Lo vi brillar bajo la luz amarilla. «Es por tu culpa», gritó Julián. «Tú la trajiste». El cuchillo se hundió en el abdomen de Julián con un sonido sordo. Un ruido húmedo que todavía me persigue. Julián gritó, y ese grito se mezcló con el llanto de ella, creando una cacofonía enfermiza. La sangre salpicó la puerta, mi puerta. El hermano retrocedió, respirando agitado. Miró a la Llorona. Ella comenzó a avanzar, ahora sí, lentamente. «No», susurró él. «Yo no fui, yo no fui». Ella levantó un brazo. El foco explotó. La calle quedó a oscuras. No vi lo que pasó después. Solo escuché un crujido, un aliento ahogado, y luego nada. Cuando amaneció, abrí la puerta. Había sangre seca en el suelo, mucha. Había marcas de arrastre que se perdían calle abajo. No había cuerpos, no había cuchillo, no había señales de pelea, salvo algo pequeño, casi insignificante. Un zapato infantil, empapado, colocado justo frente a mi puerta. Desde esa noche, cada vez que alguien pelea cerca de mi casa, cada vez que escucho gritos, llantos o discusiones, algo golpea la puerta de madrugada. Y yo ya no miro por la mirilla, porque entendí algo demasiado tarde. Ella no vino por Julián, ella vino por mí. Relato número 2. No vino de afuera, no vino de la calle ni del patio. Fue un sonido interno, como un recuerdo mal puesto, como cuando uno tararea una canción vieja sin darse cuenta. Estaba manejando de noche, regresando solo por la carretera que bordea el río, cuando ese lamento suave, casi respetuoso, me obligó a frenar. No era fuerte, no era desesperado, era cansado. Un llanto que no pedía ayuda, pedía ser recordado. Me quedé con las manos apretadas al volante, sudando frío, mirando el reflejo de mis propios ojos en el parabrisas oscuro. El motor seguía encendido, pero el mundo parecía detenido. Y entonces lo entendí con una claridad incómoda. Ese llanto no me asustaba porque fuera desconocido. Me asustaba porque me resultaba familiar. Seguí manejando. Me repetí que había sido el cansancio, el ruido del viento, cualquier cosa. Pero el sonido regresó durante los días siguientes. Siempre en momentos de silencio. En la ducha, antes de dormir, al despertar de golpe, a las 3 de la mañana, con el corazón acelerado y la garganta seca. ¿Dónde están? No decía mis hijos, no aún, solo preguntaba, como si buscara algo que había perdido hace demasiado tiempo. Volví al pueblo después de 20 años, no por nostalgia, nunca quise volver. Regresé porque mi madre murió, y alguien tenía que vender la casa, así de simple. Eso fue lo que me repetí durante todo el camino, mientras el río aparecía otra vez, lento y oscuro, acompañando la carretera como un testigo viejo. La casa seguía igual, más chica de lo que recordaba, más vieja, la pintura descascarada, la reja oxidada, el mismo árbol torcido en el patio delantero. Apenas bajé del auto, el aire me pesó en el pecho. Olía a humedad, a tierra mojada, y a algo más, algo que me revolvió el estómago. Esa noche dormí mal.
Soñé con agua entrando por debajo de la puerta del cuarto. Agua sucia, espesa, y dentro del agua, manos pequeñas flotando, chocando contra los muebles. Me desperté empapado en sudor, con un sonido clavado en los oídos. Ahora sí era claro. Mis hijos. Me senté en la cama, respirando agitado. El llanto venía del patio. No fuerte, no lejano, como si alguien estuviera de pie junto a la ventana, respetando una distancia absurda. No me asomé, no prendí la luz. Me quedé ahí, escuchando, sintiendo cómo cada músculo del cuerpo se tensaba. Al amanecer, salí al patio. La tierra estaba húmeda, aunque no había llovido. Cerca del árbol vi huellas, pequeñas, descalzas. Iban y venían sin dirección clara, como si alguien hubiera caminado en círculos durante horas. Intenté convencerme de que eran de algún animal. Intenté no pensar en tamaños, en proporciones, en recuerdos, porque yo también había sido pequeño, y yo también había estado ahí. El río quedaba a 10 minutos caminando. No había vuelto desde aquella tarde, pero mis pies parecían saber el camino solos. A cada paso, el sonido del agua se mezclaba con ese llanto suave, insistente, el mismo ritmo, la misma cadencia. En la orilla, el río se veía más angosto de lo que recordaba, más tranquilo, mentiroso. El agua avanzaba lenta, como si ocultara su verdadera fuerza bajo la superficie. Me agaché y toqué el agua. Estaba helada, y entonces la vi. No salió del agua. Estaba de pie entre los árboles, del otro lado. Vestido blanco manchado, cabello negro pegado al rostro, la cabeza inclinada. No flotaba, no se deslizaba, solo estaba ahí, observándome. No corrí, no grité. Sentí algo peor, vergüenza. El llanto se detuvo. Lentamente, levantó la cabeza. Su rostro no era monstruoso. No tenía ojos vacíos, ni una boca imposible. Era un rostro humano, cansado, hinchado por haber llorado demasiado. «Ya creciste», dijo. Su voz no era un eco, no era un susurro sobrenatural. Sonaba como la voz de alguien que había hablado demasiado poco durante muchos años. Quise decir algo, pedir perdón, negar, pero las palabras no salieron. Ella dio un paso adelante. El agua llegó a sus tobillos, pero no reaccionó. No parecía importarle. «Pensé que nunca ibas a volver», dijo. Las imágenes llegaron sin permiso, como golpes. Mi hermano menor corriendo hacia el río. Yo gritándole que se detuviera. La corriente llevándoselo en segundos. Mi madre entrando al agua sin pensar. El sonido de sus gritos mientras desaparecía corriente abajo. Y yo quedándome en la orilla, paralizado, mirando. No fue el río lo que los mató, fui yo, porque pude haber corrido por ayuda. Pude haber hecho algo, pero no lo hice. Y luego me fui del pueblo, y nunca miré atrás. Ella se acercó más. El agua le llegaba a las rodillas. Los busqué, dijo, día y noche, hasta que el río me llenó los pulmones. Temblaba. Y ahora tú me escuchas, porque ya es hora. El viento se levantó de golpe. El río comenzó a moverse con más fuerza. El llanto regresó, pero esta vez no venía solo de ella. Venía de todas partes, como si el agua misma llorara. Di un paso atrás, tropecé, caí de espaldas sobre la tierra húmeda. Sentí como algo me agarraba el tobillo. Dedos fríos, pequeños. «No», murmuré, «por favor». Ella se detuvo. Me miró largo rato, y por primera vez su expresión cambió. No era rabia, no era tristeza, era decepción. «Sigues igual»,
dijo, siempre esperando que alguien más pague por ti. Soltó mi tobillo. El llanto se apagó de golpe. El río volvió a su ritmo normal. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. Volví a la casa caminando como un autómata. Ese mismo día puse el cartel de se vende. No dormí esa noche, ni la siguiente. Pero el llanto no volvió. Hasta hoy. Hoy escuché en las noticias que un niño cayó al río, que su madre intentó salvarlo, que no los encontraron. Y esta vez, el llanto no viene del pasado, viene del presente. Y ahora sé que no es un castigo, es una invitación. Porque hay fantasmas que no buscan asustarte, buscan que hagas por fin lo que nunca hiciste. Relato número 3. Mi hijo empezó a decir cosas raras una semana antes de que dejara de dormir. No me refiero a pesadillas comunes, ni a ese tipo de frases sin sentido que a veces dicen los niños. No, esto era distinto, demasiado específico, demasiado consciente. La primera vez fue durante la cena, una noche cualquiera, mientras yo calentaba arroz en la cocina y él dibujaba en la mesa con unos lápices gastados. Sin levantar la vista del papel, dijo, «Mamá, la señora del agua dice que no haga ruido cuando tú duermes». Sentí un escalofrío inmediato, pero no reaccioné. Aprendí hace tiempo que si uno les da importancia a esas cosas, los niños se crecen. Me acerqué, miré su dibujo. Era una figura alta, sin cara, con algo que parecía un vestido largo y líneas onduladas debajo, como si flotara. «¿Qué señora?», pregunté, fingiendo normalidad. «La que llora», respondió, «pero no siempre llora, a veces solo mira». Esa noche me acosté con la sensación incómoda de que algo se había movido dentro de la casa, aunque todo estaba exactamente igual. Al día siguiente, mi hijo amaneció con ojeras profundas. No quería ir a la escuela. Dijo que le dolía la cabeza. Cuando lo toqué, estaba frío, pero no tenía fiebre. Mientras le ponía los zapatos, murmuró algo que me hizo detenerme en seco. «Ella se para en la puerta de mi cuarto», dijo. «Se queda ahí hasta que dejo de respirar rápido». Esa fue la primera noche que escuché el llanto. No fue fuerte, no fue claro. Era un sonido tan bajo que podía confundirse con el viento colándose por las rendijas. Venía del patio trasero. Me levanté, caminé descalza hasta la ventana y miré afuera. Nada, oscuridad. El árbol viejo moviéndose apenas. Cerré la cortina. El llanto se apagó. Mi hijo dejó de hablar en la escuela. Las maestras decían que se quedaba mirando la nada, que a veces se tapaba los oídos sin razón. En casa, en cambio, hablaba, demasiado. Siempre de ella, siempre en voz baja, siempre como si no quisiera que alguien más escuchara. «No le gusta cuando prendes la luz», me dijo una noche. «Dice que así no puede ver bien a los niños». Sentí náuseas. Le pedí que no dijera eso. Le pedí que dejara de inventar cosas. Él me miró con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. «No estoy inventando», respondió. «Ella dice que tú ya la conoces». Eso me dolió más de lo que debería. Porque era mentira. Yo no conocía a nadie así, nunca. Esa misma madrugada, algo golpeó la puerta del patio. No un golpe fuerte, 3 toques lentos, húmedos, como si alguien usara los nudillos mojados. Me quedé inmóvil en la cama. Mi hijo empezó a llorar en su cuarto. No un llanto normal. Era un llanto contenido, forzado, como si intentara no hacer ruido. Me levanté, caminé hacia su habitación. Antes de entrar, escuché su voz. «Ya voy a dormir. Ya no estoy respirando fuerte». Abrí la puerta. Estaba sentado en la cama, rígido, con los ojos clavados en la esquina del cuarto. Seguí su mirada. No vi nada, pero el aire ahí se sentía distinto.
Más pesado, más frío. ¿Dónde está?, le pregunté. Aquí, dijo, pero no te quiere ver. Esa noche no dormimos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi hijo comenzó a despertarse mojado, no de orina, sino de agua, agua helada. Sus sábanas amanecían empapadas, con olor a río. El colchón empezó a mancharse. Yo no entendía cómo era posible. Ella me trae, me explicó. Dice que así voy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué?, pregunté, ya sin paciencia. A aguantar. El llanto volvió cada noche, siempre más cerca. Primero en el patio, luego en la cocina. Una madrugada lo escuché del otro lado de mi puerta. No lloraba como en las historias. No gritaba, mis hijos, como dicen. Era un sollozo cansado, casi resignado, como el de alguien que ha llorado durante años. Empecé a recordar cosas que había enterrado muy hondo. El río, la tarde nublada, la corriente fuerte, mi prima menor jugando demasiado cerca del agua. Yo mirándola desde la orilla, distraída, molesta porque mi mamá me había encargado cuidarla. El resbalón, el grito, el silencio después. Nunca encontraron el cuerpo. Yo tenía 9 años. Mi hijo empezó a rechazar la comida. Decía que la señora no comía, que no le gustaba el ruido de los platos. Adelgazó rápido. Sus costillas se marcaban. Sus ojos parecían más grandes en su cara pálida. Ella dice que si me porto bien, no te va a llevar, me dijo una tarde. ¿Llevarme a dónde?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al agua. Esa noche lo vi hablar solo en su cuarto. Me quedé en el pasillo, escuchando. No hablaba como un niño. Usaba palabras que nunca le enseñé. Pedía perdón. Decía nombres que yo reconocí, nombres que nadie más debía conocer. Entré de golpe. «Basta», grité. «Déjalo en paz». El llanto explotó. No dentro de mi cabeza, no en el patio. En el cuarto, frente a nosotros. El aire se onduló. El olor a agua podrida me llenó la nariz. Sentí ganas de vomitar. No la vi completamente, solo partes. El vestido pegado al cuerpo, el cabello chorreando, las manos largas, demasiado largas. Mi hijo gritó, un grito animal. Cayó al suelo convulsionando. Espuma blanca salió de su boca. Golpeó la cabeza contra el piso una y otra vez. Yo intenté sujetarlo, pero era como sostener algo que no quería quedarse en este mundo. «No», grité, «fue un accidente». El llanto se detuvo de golpe. El silencio fue tan pesado que me dolieron los oídos. Mi hijo quedó inconsciente. En el hospital dijeron que fue un episodio nervioso. Estrés, imaginación. No encontraron agua en sus pulmones. No encontraron nada. Pero esa noche, cuando regresamos a casa, lo vi sentado en su cama, despierto, tranquilo. «Ya se fue», dijo. «Dice que ahora entiendes». «¿Entender qué?», susurré. Me miró, sonrió. Una sonrisa que no era suya. Que los niños no se pierden solos. Me acerqué despacio. Lo abracé. Estaba seco, caliente, vivo. El llanto no volvió. Hasta ayer. Ayer escuché a mi hijo hablar mientras se bañaba. No hablaba conmigo. Hablaba con alguien más. Le decía que ya era hora, que ahora sí estaba listo. Cuando entré al baño, la tina estaba llena, y el agua seguía subiendo. Y mi hijo ya no decía cosas raras. Decía verdades que yo había tratado de ahogar durante años. Y esta vez, la señora del agua no vino por él. Vino a devolverme algo que le pertenecía. Relato número 4. La noche en que decidí morir no empezó con tristeza, sino con un silencio extraño,
incómodo, como si el mundo hubiera bajado el volumen solo para mí. Estaba sentado en el borde del puente, con los pies colgando sobre el vacío, mirando cómo el río avanzaba lento y negro debajo. No corría, no rugía, se deslizaba con una paciencia insultante, como si supiera que yo iba a terminar ahí tarde o temprano. El viento me pegaba en la cara y me hacía lagrimear, pero no lloraba. Ya no tenía ganas de hacerlo. Había elegido ese lugar porque nadie pasaba a esa hora, porque ahí no había cámaras, porque el río se tragaba las cosas sin dejar demasiadas preguntas. Todo estaba calculado, excepto el sonido. Un llanto. No vino de abajo, no vino del agua, vino detrás de mí. Me giré de golpe, con el corazón saltándome en el pecho. El puente estaba vacío, las luces amarillas iluminaban el asfalto agrietado, y nada más. Pensé que cuando uno está a punto de hacer algo así, el cerebro empieza a traicionarte. Volví a mirar el río. El llanto regresó. Esta vez, más claro, más cerca. No era un grito, no era desesperado. Era un llanto cansado, viejo, como el de alguien que ya no esperaba consuelo. Me recorrió un escalofrío lento, desagradable, desde la nuca hasta la espalda baja. No es momento para esto, murmuré, más molesto que asustado. Me puse de pie, con cuidado. Sentía las piernas raras, como si no me pertenecieran del todo. Di un paso hacia atrás, lejos del borde. El llanto se detuvo. Respiré hondo, y entonces la vi. No apareció de golpe, no se materializó como en las historias. Estaba ahí, apoyada contra la baranda del puente, a unos metros de distancia, como si siempre hubiera estado. Vestido largo, empapado, pegado al cuerpo, cabello negro cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba. Era demasiado real para ser cómoda. No saltes, dijo. Su voz era baja, rasposa. No tenía eco, no tenía ese tono sobrenatural que uno espera. Sonaba humana. No es asunto tuyo, respondí sin pensar. Ella inclinó un poco la cabeza. El agua empezó a gotear de su vestido, formando un charco a sus pies. Eso dicen todos, contestó. Antes de hacerlo, sentí rabia. Una rabia seca profunda. No quería consejos, no quería discursos, no quería a nadie metiéndose en algo que ya me había costado demasiado decidir. Vete, le dije, ya suficiente tengo. Ella no se movió. Yo también quise hacerlo, dijo. Muchas veces. El viento sopló más fuerte. El río seguía avanzando, indiferente. Me apoyé en la baranda, con los dedos entumidos. ¿Quién eres?, pregunté. Ella tardó en responder. Cuando levantó un poco el rostro, vi apenas su boca, los labios partidos, hinchados. Algunos me llaman la Llorona. Sentí esa risa nerviosa que aparece cuando algo no encaja. Claro, dije, justo eso me faltaba. Ella no reaccionó, no parecía ofendida, parecía cansada. No vengo por ti, aclaró, no hoy. El llanto volvió, suave, arrastrado. No venía solo de ella. Parecía salir del agua, del metal del puente, del aire mismo. Entonces, ¿qué haces aquí?, pregunté. Ella dio un paso hacia mí. El charco se alargó. Olía a río viejo, a cosas que llevan demasiado tiempo bajo el agua. Te estoy esperando, dijo. Las imágenes empezaron a aparecer sin que yo las llamara. El cuarto vacío, las botellas escondidas, las llamadas que no respondí, el mensaje que nunca envié, el cuerpo de mi hermana en la morgue, cubierto por una sábana blanca, después de que yo le dijera que dejara de exagerar. No me conoces, murmuré. Sí, respondió. Te conozco mejor que tú. El llanto se volvió más intenso. Dificultad para respirar. Yo también estuve en un puente, continuó. Yo también pensé que el agua iba a callar todo,
¿Y no lo hizo?, pregunté, con la voz quebrada. Ella negó lentamente. El agua no borra, dijo, conserva. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, estaba más cerca. Podía ver sus manos, largas, temblorosas, las uñas rotas. Si sabes tanto, dije, entonces dime algo. ¿Esto se acaba? Ella me miró. Por primera vez sentí que me atravesaba. Se transforma, respondió. Y a veces, eso es peor. El llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Había rabia, había dolor, había nombres ahogados en cada sollozo. Vi sombras en el río, no cuerpos claros, no fantasmas definidos, solo formas que subían y bajaban con la corriente, como recuerdos que se niegan a hundirse. Ellos no querían morir, dijo, pero alguien decidió por ellos. Otros se cansaron de esperar ayuda, otros solo querían dejar de sentir. Me miró fijo, como tú. Algo dentro de mí se rompió. No de golpe, se resquebrajó despacio. Sentí el ardor en los ojos, el temblor en las manos. Estoy cansado, admití. Ya no puedo más. Ella asintió. Lo sé. Se acercó hasta quedar frente a mí. Pude ver sus ojos. No estaban vacíos, estaban llenos, demasiado llenos. Si saltas, dijo, te voy a escuchar todas las noches. El viento se detuvo. No como castigo, aclaró, como compañía. El llanto se volvió insoportable. Sentí náuseas, mareo. Me apoyé en la baranda para no caer. ¿Eso es una amenaza?, pregunté. Es una promesa, respondió. Di un paso atrás, luego otro. Me alejé del borde sin darme cuenta. El río parecía decepcionado. Yo no te salvé, dijo. Te mostré lo que viene después. La luz del puente parpadeó. Cuando volvió a estabilizarse, ella ya no estaba. El olor también. Me senté en el asfalto. Me quedé ahí mucho tiempo. Hasta que el amanecer empezó a pintar el cielo de gris. No salté esa noche. Pero no porque encontrara esperanza. No porque quisiera vivir. Sino porque entendí algo que nadie me había dicho antes. Morir no es desaparecer. Es quedarse para siempre en el llanto de alguien más. Ahora, cada vez que paso cerca del río, escucho ese lamento suave, paciente. Ya no me llama, ya no me pide nada. Solo me recuerda que sigo aquí, y que tarde o temprano tendré que decidir qué hago con eso. Relato número 5. Estaba colgado a más de 30 pisos del suelo, sostenido solo por un arnés que crujía con cada movimiento, y una cuerda que había visto demasiados amaneceres como para seguir inspirando confianza. Frente a mí, el cristal del edificio reflejaba mi cara deformada por el sudor, el miedo y el cansancio. Detrás, la ciudad parecía una maqueta mal armada, diminuta, ajena, como si no tuviera nada que ver conmigo. Limpiar cristales en edificios altos no es un trabajo heroico. No es elegante. Es sucio, repetitivo y brutalmente honesto. Si te equivocas, no hay segundas oportunidades. Nadie corre a salvarte. Solo caes. Y punto. Esa mañana, antes de bajar por la fachada, escuché algo raro. Un sonido que no encajaba con el tráfico ni con el viento. Un lamento suave, irregular, como un llanto que se apaga y vuelve a empezar. Pensé que venía de algún departamento. La ciudad siempre llora por algo. Seguí trabajando. A los 10 minutos, el llanto volvió. Esta vez, más cerca. Miré hacia abajo. Nada. Solo el vacío y el reflejo del sol reventando en los vidrios de los edificios vecinos. Ajusté el arnés. Tragué saliva. Seguí limpiando. Uno aprende rápido a ignorar cosas cuando trabaja ahí arriba. El vértigo, el temblor en las piernas,
los pensamientos intrusivos. Aprendes a no mirar mucho tiempo al suelo, porque el cuerpo es traicionero, y la mente, peor. Pero el sonido, ese sonido no se dejaba ignorar. No era un grito, no era desesperado, era un llanto cansado, viejo, como si alguien hubiera llorado tanto que ya no le quedara fuerza para hacerlo bien. A medida que descendía, el aire se volvió más frío, extrañamente frío para esa hora. Mis manos empezaron a doler, no por el trabajo, por el agarre. Estaba apretando demasiado fuerte la herramienta, como si soltarla significara caer. Entonces la vi. No apareció de golpe, no flotaba. Estaba ahí, reflejada en el cristal que acababa de limpiar, muy cerca. Vestido largo, pegado al cuerpo como si estuviera mojado. Cabello negro cubriéndole el rostro. No gritaba, no se movía, solo estaba mirando. Sentí un mareo inmediato. El estómago se me cerró. El arnés volvió a crujir. No me giré, no porque fuera valiente, porque supe, con una certeza enfermiza, que si lo hacía, algo iba a romperse. Tal vez yo. No mires abajo, dijo una voz. No sonó sobrenatural, no tuvo eco, sonó como una advertencia cansada. Tragué saliva, el llanto se apagó. Estoy trabajando, murmuré, más para mí que para ella. Lo sé, respondió, siempre están trabajando cuando se caen. Sentí rabia, una rabia seca, incómoda. No quería escuchar historias, no quería leyendas, no quería explicaciones. Yo solo limpiaba cristales, eso era todo. Vete, dije, no tengo tiempo. El reflejo no se movió. Tú sí, respondió, pero no lo sabes. El viento empujó con fuerza, el andamio vibró. Por un segundo, perdí el equilibrio. Sentí como el cuerpo se me iba hacia adelante. El arnés me detuvo de golpe, clavándose en la cintura. Grité, un grito corto, humillante. Cuando recuperé el aire, el reflejo seguía ahí. No vine a tirarte, dijo. Vine a esperar. El llanto volvió, pero ahora venía de abajo, del vacío. Vi cosas que no quería ver. Manchas oscuras en la acera, figuras inmóviles, rodeadas de gente pequeña. Camiones de emergencia, cuerpos cubiertos con lonas, recuerdos que no eran míos, o eso creí. Aquí se caen muchos, continuó. Algunos resbalan, otros se cansan, otros se sueltan solos. Sentí ganas de vomitar. ¿Qué quieres?, pregunté. La figura inclinó la cabeza. El agua empezó a gotear del borde del vidrio, aunque no había llovido. Escucharte, dijo, antes de que sea tarde. No respondí. Seguí limpiando el cristal, con movimientos torpes, mecánicos. Cada pasada dejaba marcas. Mis manos temblaban. Tú no le tienes miedo a la altura, añadió. Le tienes miedo al golpe. Eso me atravesó, porque era verdad. Había visto a un compañero caer hacía 2 años. Un error mínimo, un nudo mal hecho, un segundo de distracción. El sonido que hizo su cuerpo al impactar todavía me despierta algunas noches. No fue un golpe seco, fue algo peor, algo blando, definitivo. Nunca hablé de eso. Ella lloró igual, dijo la voz. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Quién?, pregunté. El reflejo levantó lentamente el rostro. No vi bien sus facciones. Solo ojos oscuros, hundidos, llenos de algo que no era rabia. La que espera abajo, dijo. Siempre espera. El nombre no lo dijo. No hizo falta. La Llorona. Las historias que escuché de niño volvieron de golpe. El río, los hijos, el lamento eterno.
Pensé que era solo eso, historias. Esto no es un río, dije, es un edificio. El agua no siempre corre, respondió. A veces cae. El viento volvió a empujar, más fuerte. El andamio se balanceó. El reflejo se distorsionó. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba frente a mí. Estaba a mi lado, no tocándome, no flotando, simplemente ahí, colgada del vacío, como si la gravedad no le importara. El llanto era ahora tan bajo que parecía un suspiro. ¿Sabes cuántos pensaron que no iba a pasarles?, preguntó. ¿Cuántos dijeron solo un poco más? El arnés volvió a crujir. Sentí el desgaste en la cuerda. La vi, de verdad la vi. No vine a llevarte, repitió. Vine a ofrecerte algo. ¿Qué?, pregunté, con la voz rota. Tiempo, dijo, pero no para huir. El andamio se sacudió violentamente. Uno de los anclajes cedió con un chasquido seco. Sentí cómo el cuerpo se me iba hacia el vacío. El arnés se tensó al límite. El dolor en la cintura fue insoportable. Grité. Ella me miró fijo. Su llanto se convirtió en un murmullo incomprensible. Sentí algo agarrarme del hombro. No con fuerza, con intención. El movimiento se detuvo. El andamio quedó colgando de un solo punto. Yo respiraba como un animal herido. Miré hacia abajo sin querer. El suelo parecía más cerca. No todos caen, dijo. Algunos aprenden cuándo soltar y cuándo no. La figura comenzó a desvanecerse. No se fue de golpe. Se diluyó en el reflejo del vidrio, como una mancha de agua secándose. El llanto se apagó. Los bomberos tardaron 15 minutos en sacarme. 15 minutos colgado del vacío, temblando, con el cuerpo entumido y la cabeza llena de imágenes que no pedí. Renuncié ese mismo día. Ahora trabajo limpiando ventanas, pero desde adentro. En edificios bajos. La gente se burla. Dice que desperdicié experiencia. ¡Qué exagero! No les explico nada. Porque a veces, cuando el edificio está en silencio, cuando el sol pega justo en el ángulo correcto, veo un reflejo en el vidrio. Una figura quieta, esperando. No para empujarme, sino para recordarme que ahí afuera, el vacío no siempre llama. A veces, escucha. Relato número 6. Eso es lo que más me perturba cuando lo recuerdo. No hubo gritos, no hubo noticias, no hubo cintas amarillas ni patrullas. Primero fue el sonido. Un lamento largo, hueco, que se metía entre los árboles del bosque, como si el propio monte estuviera respirando mal. Yo lo escuché por primera vez una madrugada, mientras cerraba el portón de la cabaña donde trabajaba como guardabosques temporal. No era un grito desesperado, era peor, era un llanto cansado, paciente, como si supiera que no tenía prisa. El bosque donde trabajaba quedaba lejos del pueblo, rodeado de cerros y senderos que casi nadie usaba ya. Antes era zona turística, ahora solo cazadores imprudentes, uno que otro curioso, y nosotros, los que cuidábamos que nadie se perdiera. O eso creíamos. Esa noche el llanto venía del norte, profundo, apagado por momentos, volvía, se alejaba. El viento no lo explicaba, los animales tampoco. Los perros del campamento, que solían ladrar por cualquier cosa, se quedaron en silencio absoluto, con el lomo erizado. No hice el reporte. Error número 1. Pensé que sería algún borracho, alguna mujer llorando por ahí, alguien perdido. El bosque siempre engaña al oído. Me acosté con la sensación incómoda de que algo se había quedado despierto
mientras yo dormía. A la mañana siguiente, encontraron el primer cuerpo. Un hombre mayor, un recolector de leña del pueblo. Estaba a menos de 100 metros del sendero principal, tirado boca arriba, con los ojos abiertos y la boca torcida, como si hubiera intentado gritar sin lograrlo. No tenía heridas visibles, no había sangre, pero su cara estaba marcada por una expresión de terror puro, congelado. Los médicos dijeron, infarto. Yo no dije nada del llanto. Las noches siguientes, el sonido volvió, siempre a la misma hora, siempre más cerca. A veces parecía venir desde lo alto de los árboles, otras, desde el suelo. No era constante, jugaba con el silencio, te hacía creer que ya había terminado, y luego regresaba, más bajo, más íntimo, como si llorara al oído del bosque mismo. El segundo muerto fue un cazador joven. Lo encontraron colgado de una rama baja, con las uñas llenas de tierra, como si hubiera intentado escapar de algo invisible. El cuello no estaba roto, tampoco había señales claras de asfixia. Otra vez, la expresión, los ojos casi salidos de sus órbitas. Esa vez, alguien mencionó la palabra que nadie quería decir en voz alta: La Llorona. Se dijeron las historias de siempre: la mujer del vestido blanco, el río, los hijos, el llanto que atrae a los imprudentes. Nadie tomó en serio la parte importante, el sonido, porque esto no era un río, era el bosque. Yo empecé a grabar el llanto con el celular. Quería probarme que no lo estaba imaginando. Pero cuando reproducía los audios, no se escuchaba nada, solo estática, como si el sonido no quisiera ser atrapado. La tercera muerte fue violenta. Una pareja que se había internado de noche para acampar. Los encontraron separados. A ella, sentada contra un tronco, con las piernas abiertas de forma antinatural, el cuello doblado hacia atrás. A él, a varios metros, boca abajo, con el rostro enterrado en el barro, como si algo lo hubiera empujado con fuerza. No había huellas claras, solo marcas confusas alrededor, círculos irregulares, como pasos que no seguían una lógica humana. Esa noche escuché el llanto justo detrás de la cabaña. No afuera del bosque, no lejos, ahí mismo. Salí con la linterna temblando en la mano. El haz de luz cortaba los árboles como cuchillas inútiles. No vi a nadie, pero el sonido estaba ahí, tan claro que me dolieron los oídos. ¿Quién anda ahí?, grité. El llanto se cortó en seco. Y entonces escuché algo peor. Pasos. No corrían, no se arrastraban. Caminaban despacio, aplastando hojas húmedas con un peso constante, decidido. Avanzaban, pero no hacia mí. Me rodeaban. El miedo me paralizó. No grité, no corrí. Me quedé quieto, sintiendo cómo el aire se volvía pesado, húmedo, como si el bosque sudara. Y entonces la vi. No apareció de golpe, no flotaba. Estaba entre los árboles, apenas iluminada por la linterna. Vestido largo, manchado de tierra y humedad. Cabello negro cubriéndole la cara. Los brazos colgando, demasiado quietos. No lloraba. El llanto venía de todas partes menos de ella. Sentí un impulso estúpido de acercarme. No por curiosidad, por cansancio, como si algo dentro de mí quisiera terminar con la tensión. No sigas el sonido, dijo. Su voz era seca, rota, no sobrenatural, humana. Me detuve. Ellos lo siguieron, continuó, y el bosque se los quedó. Quise preguntar quién era. Quise preguntar qué estaba pasando. Mi garganta estaba cerrada. Ella levantó lentamente el rostro. No vi bien sus facciones. Solo unos ojos hundidos, oscuros,
llenos de algo que no era rabia. Yo no los mato, dijo, yo los llamo. El llanto volvió a subir de volumen. Esta vez reconocí algo horrible en el sonido. No era solo tristeza. Había imitación, voces mezcladas, llantos infantiles, gritos ahogados, como si el bosque hubiera aprendido a llorar copiando a los muertos. El monte aprende rápido, susurró, y no olvida. Di un paso atrás, tropecé con una raíz y caí. Cuando levanté la vista, ella ya no estaba. El llanto se alejó, internándose en la profundidad del bosque, arrastrando consigo el eco de los que ya no saldrían. Al amanecer, encontraron otro cuerpo. Esta vez no fue un visitante, fue uno de los nuestros, un guardabosques veterano. Lo hallaron caminando sin rumbo, con los pies descalzos, los ojos vidriosos y la boca moviéndose como si aún escuchara algo. Murió horas después, deshidratado, con el corazón acelerado hasta romperse. Antes de morir, solo dijo una frase: «Está llorando dentro de mí». Cerraron el bosque oficialmente. Cintas, avisos, prohibiciones. Nadie entra, nadie sale. El problema es que el llanto no se quedó adentro. Empecé a escucharlo en sueños, en el baño, en el ruido del agua corriendo, en el viento entre edificios. Supe entonces la verdad que nadie quería aceptar. El bosque no estaba maldito, estaba hambriento. La Llorona no era la asesina, era el aviso. Ella lloraba para atraerlos, sí, pero no hacia ella. Los llevaba al lugar donde el bosque podía escucharlos de cerca, donde podía aprender su miedo, guardarla. Y ahora que el bosque había probado suficiente, ya no necesitaba que entraran. Anoche escuché el llanto debajo de mi ventana. No vivo cerca del bosque, y eso es lo peor de todo, porque ahora sé que no está llamando a sus hijos. Está llamando a los que todavía creemos que el peligro siempre viene de lejos. Relato número 7. La noche en que encontré a las cabras muertas, todavía olía a lluvia vieja, de esa que no se va del todo y se queda pegada a la tierra como un recuerdo incómodo. Yo no creía en leyendas, nunca lo hice. Por eso acepté el trabajo sin hacer preguntas. Vigilar el rancho durante unas semanas, mientras el dueño arreglaba unos asuntos fuera del pueblo. Pago en efectivo, sin contrato. Casi nadie quería quedarse ahí por las historias. Yo necesitaba el dinero. El rancho estaba lejos, rodeado de cerros bajos y monte espeso. De día parecía un lugar normal. Cercas viejas, un corral grande, un cobertizo torcido y una casa de madera que crujía con el viento. De noche, en cambio, todo se sentía fuera de lugar. El silencio no era natural. No había grillos, no había aves, solo ese vacío sonoro que te hace escuchar tu propia sangre. La primera mañana encontré una cabra tirada junto al bebedero. No tenía mordidas evidentes, no estaba desmembrada, solo estaba seca, como si algo le hubiera sacado la vida desde adentro. Al tocarla, sentí la piel dura, tirante, los ojos abiertos, opacos. No había sangre en el suelo. Pensé en alguna enfermedad, pensé en ladrones, pensé en perros salvajes, pensé cualquier cosa, menos en lo que el viejo del pueblo me dijo esa tarde, cuando bajé por provisiones. Eso no fue un animal común, me dijo, sin mirarme. Eso fue el chupacabras. Me reí, no por burla, por nervios. Eso es un cuento, respondí. El viejo levantó la vista. Sus ojos estaban cansados. Eso decimos todos, la primera vez. No insistí. Volví al rancho antes de que anocheciera. Error.
Esa noche escuché algo cerca del corral. No un gruñido, no pasos, un llanto, bajo, arrastrado, como si alguien llorara, sin querer que lo oigan. Me asomé por la ventana, no vi nada. El llanto se detuvo, apenas corrí la cortina. Me dije que era el viento. A la mañana siguiente, había 3 cabras más muertas, todas iguales, secas, sin sangre. Una tenía marcas pequeñas en el cuello, no mordidas grandes. 2 orificios finos, precisos. Sentí un nudo en el estómago. Esa tarde revisé las cercas. No había cortes. No había huellas claras. Solo marcas confusas alrededor del corral. Como si algo hubiera caminado en círculos, indeciso, durante horas. La tercera noche, el llanto volvió. Esta vez más claro. Venía del monte, no del corral. Me armé de valor y salí con la linterna. El haz de luz se perdía entre los arbustos. El sonido no se movía, pero tampoco venía de un punto fijo. Era como si el monte mismo llorara. «¿Quién anda ahí?», grité. El llanto cambió. Ya no era solo tristeza. Había rabia, un temblor extraño, como si alguien imitara el llanto sin entenderlo del todo. Entonces escuché otro sonido, un roce, algo arrastrándose rápido entre la maleza. Apunté la linterna y vi una silueta bajar por la ladera. Se movía con torpeza, pero con intención. Era baja, encorvada, con las extremidades demasiado largas. Cuando la luz le dio de lleno, levantó la cabeza. Tenía ojos grandes, demasiado brillantes. Parpadeé. La linterna tembló. Cuando volví a enfocar, ya no estaba. Esa noche no dormí. Al amanecer, encontré algo peor que cabras muertas. Un perro. El animal del rancho, el único que había hecho ruido los primeros días, estaba tirado cerca del cobertizo. Tenía el cuerpo rígido, la lengua afuera. No había sangre, solo esas marcas finas en el cuello, como pinchazos. Sentí asco, sentí miedo, y sentí algo más, vergüenza, porque empecé a creer. Esa tarde, mientras limpiaba el área, escuché el llanto otra vez. Pero esta vez venía de la casa, de adentro. Entré con cuidado. El sonido venía del baño, un llanto cansado, viejo. Abrí la puerta. No había nadie, pero el piso estaba mojado, agua sucia, con olor a río. Entonces la vi reflejada en el espejo. Vestido largo, empapado. Cabello negro cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba. Estaba parada detrás de mí. No grité, me quedé congelado. «No es él», dijo. Su voz era baja, humana, rota. «¿Qué cosa?», logré decir. «El que mata», respondió. «Solo bebe». El llanto volvió, pero no venía de ella. Venía del monte. Ella dio un paso hacia adelante. El agua goteó al suelo. «Yo aviso», continuó. «Siempre aviso». Me giré. Estaba ahí, la Llorona, no como en los cuentos. No gritaba nombres. No se retorcía. Parecía agotada. «¿Qué es eso?», pregunté. «¿Qué anda ahí afuera?». Ella tardó en responder. «Hambre vieja», dijo. Aprendió a escucharme. El llanto del monte se volvió más agudo, más desesperado. Sentí un dolor punzante en la cabeza, como si el sonido buscara algo dentro de mí. «Antes solo venía por animales», añadió. «Ahora ya sabe imitar». La noche cayó rápido, demasiado rápido. El llanto se multiplicó. Ya no era uno, eran varios, voces mezcladas, lamentos torcidos, copias imperfectas de algo humano. Salí corriendo hacia el corral con la escopeta vieja del rancho. Mala idea.
El sonido me envolvió. Perdí la noción de dirección. Tropecé. Caí de rodillas. Entonces lo vi. No era una bestia enorme. No tenía alas ni colmillos gigantes. Era flaco, demasiado flaco, la piel pegada a los huesos. Caminaba erguido por momentos y luego volvía a encorvarse, la cabeza ladeada, como si escuchara algo que yo no podía oír. Se movía hacia el sonido del llanto, hacia la casa. Disparé, le di en el hombro, no gritó, se retorció como un insecto herido y desapareció entre el monte. El llanto se cortó de golpe. Silencio absoluto. La Llorona apareció a mi lado sin que me diera cuenta. Ahora sabe dónde vives, dijo. ¿Por qué no lo detienes? Grité, desesperado. Eres tú la que llora. Ella me miró con algo parecido a lástima. Yo no caso, respondió. Yo lamento. Se desvaneció con el primer rayo de luz del amanecer. Al día siguiente, no quedaban cabras, solo manchas secas en la tierra. Me fui del rancho sin cobrar lo que faltaba. Nadie me detuvo, nadie me preguntó nada. El viejo del pueblo solo me miró al pasar. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Asentí. Entonces ya es tarde, dijo. Ahora vivo en la ciudad, lejos del monte, lejos de los ranchos. Pero algunas noches, cuando todo queda en silencio, escucho un llanto bajo, torcido, que no viene de una mujer. Viene de algo que aprendió a llorar para atraer. Y detrás de ese llanto siempre hay otro más antiguo, cansado, el que avisa. Porque el chupacabras no es una leyenda. Es lo que queda cuando algo aprende a alimentarse del miedo. Y ya no distingue entre animales y personas. Relato número 8. Trabajaba en mantenimiento nocturno del drenaje pluvial de la ciudad. No era un trabajo que presumieras, pero pagaba bien, y a esas alturas de mi vida, yo ya no estaba para elegir. Bajábamos cuando la ciudad dormía, cuando el ruido se apagaba, y solo quedaban las tuberías respirando lento, cargadas de agua vieja, basura y cosas que nadie quiere imaginar. Esa noche estaba solo. Mi compañero se había ido antes por una infección en la pierna, y yo decidí terminar el tramo asignado para no atrasarnos. Error número 1. El túnel era largo, recto, con las paredes húmedas y cubiertas de musgo negro. El agua me llegaba a los tobillos. Cada paso hacía un sonido espeso, como si el suelo quisiera retenerme. La linterna iluminaba apenas unos metros al frente. Más allá, todo era una boca oscura. Fue ahí cuando escuché el llanto. No era fuerte, no era claro. Era un gemido arrastrado, irregular, como si alguien llorara mientras se ahogaba poco a poco. Me detuve. Apagué la linterna. Quería saber si era real o solo mi cabeza jugando conmigo. El llanto siguió. No venía de adelante, venía de atrás. Sentí cómo la piel se me erizaba de golpe. Encendí la linterna y giré rápido. El túnel estaba vacío. El agua seguía fluyendo con normalidad. Nada fuera de lugar. Aún así, el sonido seguía ahí, rebotando en las paredes, metiéndose por los oídos como una aguja lenta. Tranquilo, me dije. Es el eco, siempre es el eco. Seguí caminando. A los pocos minutos encontré algo que no debería estar ahí. Un zapato infantil. Estaba atrapado entre la basura, cubierto de lodo seco. No era viejo, no estaba deshecho. Parecía reciente. Lo levanté con el gancho y lo miré con atención. Sentí una presión rara en el pecho. En el drenaje encontrábamos cosas horribles a veces, sí, pero esto era distinto. El llanto se hizo más claro. ¡Ay!, susurró una voz. ¿Dónde están? No dijo mis hijos todavía.
Eso fue lo peor, que la frase quedara incompleta. Quise salir, dar la vuelta, reportar algo, pero había avanzado demasiado. La salida más cercana estaba al final del túnel. Me convencí de seguir. El ambiente cambió sin que me diera cuenta. El aire se volvió más frío. El agua empezó a moverse raro, formando pequeñas ondas que no coincidían con mi paso. El llanto ya no parecía eco, tenía dirección, intención. Entonces la vi. No salió del agua. Estaba parada sobre una plataforma lateral, donde antiguamente se hacían inspecciones. Vestido largo, pegado al cuerpo como si siempre estuviera mojado. Cabello negro cubriéndole el rostro. No flotaba, no brillaba. Estaba ahí, ocupando espacio. La Llorona. No grité, no corrí, sentí algo peor. Como cuando ves a alguien que sabes que no debería estar en tu vida, pero igual lo recuerdas. No deberías estar aquí, dijo. Su voz no era un alarido, era cansada, baja, humana. Yo trabajo aquí, respondí, con la garganta seca. Ella inclinó la cabeza. Eso dicen muchos, contestó, hasta que dejan de salir. El llanto se apagó por un segundo. El silencio fue tan pesado que me dolieron los oídos. No vine por ti, añadió. No hoy. Entonces, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Ella miró el zapato que yo todavía sostenía. Porque alguien más ya no pudo salir. Sentí náuseas. Miré el agua. Me pareció ver algo moverse debajo de la superficie. No un cuerpo entero. Partes, sombras deformadas por la corriente. Ellos también trabajaban, continuó, o jugaban, o huían. El llanto volvió, más fuerte. Esta vez no venía solo de ella. Venía del túnel completo, de las paredes, del techo, del agua. El agua aprende rápido. Quise preguntarle qué significaba eso, pero algo chocó contra mi pierna. Perdí el equilibrio, caí de rodillas. Sentí el agua fría subir hasta los muslos. La linterna se me resbaló de la mano y giró, iluminando cosas que prefería no ver. Manos, no muchas, no claramente humanas, solo formas que subían y bajaban con la corriente, intentando agarrarse de algo que ya no estaba ahí. No los mato, dijo ella, solo los llamo. Entonces, ¿quién?, empecé a decir. El olvido, respondió, el descuido, el nadie va a saber. Sentí algo agarrarme del tobillo, un tirón seco. Grité, pataleé, logré zafarme dejando la bota atrás. El dolor fue inmediato. La sangre empezó a mezclarse con el agua. Ella se acercó sin tocar el suelo. No flotaba, caminaba donde el agua parecía sostenerla. Tú sí escuchaste, dijo. Eso cambia las cosas. El llanto se convirtió en un murmullo. Palabras mezcladas, voces infantiles, gritos ahogados, sonidos que no deberían coexistir. ¿Qué quieres de mí?, grité. Ella me miró directo a los ojos. Pude verlos por primera vez. No estaban vacíos. Estaban llenos de nombres. Que salgas, dijo, y que digas que aquí abajo algo espera. El tirón volvió, más fuerte. Caí de espaldas. Sentí el golpe seco contra el concreto. Algo me raspó el costado. Dolor caliente, sangre. La Llorona levantó el rostro, y por primera vez lloró de verdad. No gritó. Lloró como alguien que llega tarde. El agua se agitó con violencia. Las sombras se movieron desesperadas. Yo me arrastré como pude, dejando un rastro oscuro detrás de mí. Grité hasta quedarme sin voz. Y entonces todo se detuvo. Volvió a fluir normal. El llanto se apagó.
El túnel quedó en silencio. Ella ya no estaba. Logré salir al amanecer. Descanso de un pie. Empapado. Ensangrentado. Nadie me creyó del todo. Dijeron que fue un accidente. Que el estrés hace imaginar cosas. Días después, encontraron restos humanos atrapados en una rejilla más abajo. Viejos, nuevos. Nadie supo cuántos. Renuncié. Ahora trabajo en otra cosa. Algo limpio, algo seco. Pero a veces, cuando paso cerca de una coladera y la ciudad está en silencio, escucho un llanto suave, casi respetuoso, que sube desde abajo. Ya no me llama. Solo me recuerda que hay lugares donde el agua no se lleva las cosas, las guarda. Y que la Llorona no camina ríos porque quiera. Camina donde alguien olvidó mirar hacia abajo.